Es una aventura que cuenta la historia de Yolanda Cadena, que es una mujer de un pueblo en Tepic, con todos los sueños de ser piloto de aviones en un país y en una ciudad y en un pueblo donde la gente, donde los hombres no creen que las mujeres deberían de estar piloteando aviones. Resulta que dentro de esta búsqueda de realizar su sueño, pues se enfrenta a muchos obstáculos, se enfrenta a muchos problemas y se enfrenta a gente, digamos, que vuela por los aires, efectivamente, pero vuela haciendo cosas ilícitas. Mi personaje, la piloto, se llama John Lucio. Pues es el piloto que empezó con todo este negocio. Tiene una línea aérea que funciona como fachada para una red de tráfico de estupefacientes de Colombia vía México hacia Estados Unidos. Y bueno, John conoce a Yolanda porque ella empieza a trabajar en la aerolínea y él decide enseñarle a volar. Le enseña a ser piloto y se enamoran. Tiene una relación bastante tormentosa, pasional. Las circunstancias los van llevando hacia un punto muy distante de ese primer amor que sentían. Hoy hicimos el primer vuelo de Yolanda Cadena como azafata. Ella primero se mete como azafata a trabajar en una aerolínea que es Centroamérica Air, y donde nos encontramos ahorita es que por azares del destino, por un accidente, a Yolanda le pide encargar un paquete que ella no sabe los contenidos. Y encargar ese paquete es donde realmente cambia su destino, es donde realmente ella sin querer se ve involucrada en el mundo, en el inframundo del narcotráfico aéreo. El concepto que se quiso vender, que se vendió y con el que estamos trabajando es la portabilidad. Que la piloto es también como, yo lo consideraría como una metáfora de que la cámara va volando. Entonces, bajo ese concepto, no traemos unas luces muy grandes porque nos harían lentos. Las cámaras igual, por eso se escogieron, son portátiles. Sí tratamos de establecer también los movimientos de los actores por las ventanas y jugar como con contraluces. Es un poco como la propuesta de iluminación. Muy emocionada estoy con la producción. Gracias a Dios me tocó trabajar con este gran equipo, que si ustedes vieran todo lo que hay detrás de las escenas que ustedes ven, de 4 personas, de 2, de 1 persona, es un mundo enorme de preparación, de organización, de trabajo interno, de trabajo de muchísimas personas, un poco de cansancio a veces, es para entretenernos a todos y pasar un rato ameno en la casa, comiendo palomitas, disfrútenlo mucho. Yo también lo voy a hacer cuando ya termine todo esto. Y gracias por siempre estar con nosotros, acompáñenos en esta aventura.